Buenas tardes amigos, AR Noticias de hoy y del ayer. Hoy les traigo algunos asuntos de la reforma eléctrica que está en curso y que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero primero les leeré algunos lloriqueos que están publicando los del periódico El Financiero. Ya saben que estos corruptos pseudo periodistas tratan de todas las maneras de parar y de convencer a la gente de que no es conveniente la reforma eléctrica. Nos traen con la noticia de que dicen que todavía no se aprueba la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, y empresas generadoras de electricidad ya están dejando de invertir en México. Pues qué padre, ¿no? Dice la International Chamber of Commerce México que estima que la aprobación de la reforma eléctrica tendrá un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares contra las inversiones privadas del sector eléctrico. La incertidumbre que ha generado el gobierno de México durante los últimos 2 años ha provocado que los inversionistas privados del sector eléctrico ya se estén trasladando sus proyectos a Centroamérica y Sudamérica. Esto lo informó en una conferencia de prensa internacional la Chambers of Commerce México. Edmond Grieger, miembro de la Comisión de Energía de ISC México, señaló que la salida de inversiones extranjeras del país no es algo que esté próximo a ocurrir. Entonces yo no entiendo, se están yendo esos 44 mil millones de inversión, o están esperando que el gobierno de México les siga subsidiando. Esto, lo de los subsidios, ya lo veremos más adelante. Dice que la salida de inversiones extranjeras del país no es algo que esté próximo a ocurrir, sino que ya está sucediendo, debido a que en los 2 últimos años muchos temas han causado incertidumbre en el sector, como fue el caso de la ley de la industria eléctrica, en la cual pues, se ampararon, ¿no? Y pues, por ahí hubo un juececillo miserable que les dio amparos para parar la ley de la industria eléctrica. Los acuerdos emitidos por el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y ahora con la iniciativa de reforma eléctrica, pues que tiene que ser una reforma, pues no quieren aprender, no quieren pagar lo que es. Ya vemos a empresas tomando decisiones para invertir en otro lado. Muchas empresas del sector están decidiendo mover sus portafolios de inversión para nuevos proyectos de energías renovables en Centroamérica y Sudamérica. Agregó que en caso de aprobarse la reforma, habría una afectación generalizada en las condiciones de inversión y competitividad del país. Pero es que no es competitividad. Le dieron en la madre a la Comisión Federal de Electricidad. Felipe Calderón quebró a Luz y Fuerza y impulsó el saqueo en la generación de electricidad. Ya ve que trajeron a Iberdrola, a empresas españolas, a hacerse cargo de la generación de energía eléctrica, según ellos. Dice, nosotros éramos un país muy atractivo para atraer inversiones. Pues sí, porque pues esos inversionistas vieron un negocio redondo.
negocio redondo en donde el gobierno invierte, invierte, invierte e invierte y las empresas recogen y recogen ganancias. Y los proyectos no solo tenían financiamiento de la banca nacional, sino también internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues sí, así como varios bancos y fondos internacionales que apoyaron la inversión en México, porque había confianza en la inversión. O sea, que nos digan cuántos millones, miles de millones invirtieron. Pero bueno, esto ya es otro punto. Dice, para Rodolfo Rueda Ballesteros, vicepresidente de la Comisión de Energía, la iniciativa presidencial viola los tres pilares bajo los que deberá estar construida la industria eléctrica en México, que es contar con un regulador autónomo, un operador independiente y un despacho eficiente de la electricidad. O sea que CFE nada más despacharía la electricidad sin obtener ganancias. Creo que el financiero se pasa, y el economista, y el Reforma, y el Heraldo, tantos machuchones que recibían dinero a manos llenas. Bueno, pues ahorita les traigo esto, permítanme. Dice Miguel Reyes, director general de CFE Energía, eliminar subsidios implica recuperar recursos para la hacienda pública. Hay que buscar un diálogo con ellos, con los empresarios, con los que dicen que según generan la energía eléctrica. Directores de empresas generadoras de electricidad, y decirles, puedes transitar, nosotros también, podemos coexistir, podemos convivir, pero en otras circunstancias. Y las circunstancias son de piso parejo, de competencia, no desleal, no de subsidios, de aclarar la situación. Esa es la salida. ¿Por qué, amigos? Casi 50,000 millones de pesos no se le paga a CFE por el servicio de transmisión, cantidad que se convierte en subsidios. Eso ya lo dijo el presidente durante una conferencia de prensa. Aseveró que con la reforma energética de 2013, las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que los que pagan los consumidores en hogares. Esa es la esencia de todos. Y considera que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer. Es una injusticia que estemos utilizando dinero del pueblo para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. También dijo que tras las exposiciones que realizaron Manuel Bartlett, director general de la CFE, y Miguel Reyes, director general de CFE Energía, lanzó una convocatoria para que directores de empresas generadoras de energía y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad analice y debatan el actual momento con el que atraviesa la industria eléctrica nacional. No queremos que pase lo mismo que está pasando en España, en el cual el gobierno tiene privatizada la energía eléctrica y a los hogares españoles les cuesta 10 veces más que a los hogares mexicanos. El presidente dice que el encuentro sería de alcance nacional y que podría celebrarse en Palacio Nacional o en otra sede donde coincidan las voluntades de los participantes que tomen la convocatoria. Tras la apertura de la conferencia y después de breves pronunciamientos del titular del Poder Ejecutivo Federal y de Manuel Bartlett, director general de la CFE, Miguel Reyes, director general de CFE Energía, se explicó la situación y el desarrollo de la evolución de tarifas eléctricas, figuras de generación como el autoabasto, la participación de algunos sectores dentro eléctrico nacional y el tema de los subsidios
a la transmisión, de acuerdo a la óptica de la Comisión Federal de Electricidad. La serie de reformas regresivas a la ley, a la Constitución, comenzada desde 1992, culminadas con la reforma energética de 2013, dieron lugar a que proporcionalmente pagaran cada vez más a imagen y semejanza de lo que ya el mismo presidente de la República ha expuesto del pago de los impuestos, que las familias de clase media y baja, es decir, la mayor parte de los mexicanos, pagarán proporcionalmente más que empresas que pertenecen a grandes corporativos. Eso es injusto. Esta reforma a la ley de la industria eléctrica que envió el presidente y que aprobó el Congreso de la Unión en 2021, que la detuvieron con amparos algunas empresas, un juez que otorgó con qué argucias le pagaron, estaba coludido con ellos. Tiene por objeto revertir los aspectos más dañinos en contra del pueblo de México de esta privatización del sector eléctrico. Oh, wow. Eliminando los subsidios a las grandes corporaciones y garantizando a la población que no se va a aumentar la tarifa de electricidad. Ese es un hecho. Existen diversos mecanismos, los ha comentado aquí el director de la Comisión Federal de Electricidad, de esta privatización del sector eléctrico que generan y reproducen un trato inequitativo y desigual a los mexicanos. Este trato inequitativo, en lugar de que pueda distribuir mejor la riqueza o los recursos a favor de quien menos tiene, pues es al revés, es a favor de una minoría, de un grupo minoritario de la población, y es en contra de la mayor parte de los mexicanos, del pueblo de México. Estas sociedades de autoabasto, que parecería que producían electricidad para ti mismo, eran una de las figuras iniciales de la privatización, para entrar, para quitar de alguna manera inicialmente a la Comisión Federal de Electricidad. Y no lo lograron, la dejaron endeudadísima, pero pues sigue existiendo igual que Pemex. Aquí lo que es perverso es que esto, que se supone que es autoabasto, que es autoconsumo, va integrando socios, realmente socios, como lo comentó el licenciado Bartlett, socios de paja. ¿Cómo se integran los socios? Imagínense con $1. No es una cosa simulada. Con $1 me inscribo a la sociedad, con $1, con $5. Y tan es una cosa que no es, digamos, legítima, que de esos 70,000 socios que acaba de mencionar el licenciado Bartlett, están en las sociedades de autoabasto. Realmente son 27 grandes corporativos que consumen la mitad de la electricidad de esos 70,000. O sea, los 70,000 pues son paja. O sea, realmente lo que está detrás son 27 grandes corporativos con muchas empresas de $1 de inversión. Y lo que crearon fue aparentemente entonces ese autoconsumo. Es que una empresa como Iberdrola tiene a socios como estas empresas que acabo de mencionar y muchas más, como Kimberly-Clark, entre las socias de estos autoabastecedores. Entonces los incorpora con ese $1
y con ese peso, y como son socios, pues los que son socios no deberán de cobrarle la electricidad, pero ¿qué creen? Pues sí la facturan y sí la cobran. Pero entonces, si son socios, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo distribuyen las utilidades? ¿Cómo se pagan los impuestos de esas sociedades? Y no está claro. Es decir, aquí hay una situación en donde además de generar un posible fraude comercial, porque estás provocándole a la CFE, como no pagan estas sociedades, la red, ni pagan el respaldo, tampoco pues estás generando una competencia desleal, pero al mismo tiempo estás generando también a la hacienda pública no una claridad sobre el pago de tus impuestos, porque imagínense ustedes que estas sociedades con sus socios al final del año pues van a decretar dividendos y esos dividendos pagan impuestos sobre la renta, pero entonces les dan dividendos a los socios, les cobran factura, o sea, ¿de qué manera funciona esta sociedad? Que con $1 o con $1 ya te integras a la sociedad. Realmente el objetivo es tener una electricidad subsidiada y mucho más barata que un hogar mexicano o que cualquiera de nosotros. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué pasa entonces con esta estructura tarifaria que se generó con este padre de la desigualdad que es Salinas? Entonces hicieron una estructura donde van a favorecer con diversos mecanismos a los que más tienen con menos tarifas y a los que menos tienen con mayores tarifas proporcionalmente. ¿De qué forma? Pues de muchas. O sea, hay contratos leoninos que tenemos que pagar en la CFE, donde se subsidia a estos privados, donde no pagan la transmisión, donde no pagan el respaldo a la CFE y tiene eso un impacto en la tarifa. Para que lo entiendan de forma clara. Un recibo que tiene todos, que todos nosotros recibimos, es el que decía el licenciado Bartlett, el suministrador básico. Este es un ejemplo de ellos. Entonces, como nosotros tenemos en este ejemplo, el total a pagar de este hogar son 1,174 pesos, por ejemplo. Esto es para que también cualquiera que tenga su recibo sepa leer cuánto cuesta la electricidad, es decir, el kilowatt hora. Porque te dicen, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Pues el kilowatt hora, que es la generación de la electricidad. Entonces, aquí ustedes tienen, por ejemplo, lo que es la lectura actual, la lectura anterior. La diferencia la tienen aquí los 510. Esos 510 es realmente lo que se está consumiendo o lo que consume el hogar. Aquí ustedes pueden ver que dice energía kilowatt hora. Esos 510 es lo que se está pagando. La relación, digamos, de 1,164 a los 510 implicaría que cuando estamos pagando, miren ustedes, total a pagar 1,174. La energía consumida son los 510 que aparecen aquí en el recibo. Entonces el precio unitario de la electricidad se saca así. Los 1,174 que está en el recibo total a pagar se dividen entre los 510 kilowatt hora y lo que tenemos entonces es lo que le cuesta realmente a este hogar el kilowatt hora. ¿Y cuánto le cuesta? 2.3 pesos por kilowatt hora. Ese hogar todavía tiene subsidios. Viene aquí abajo, miren, apoyo gubernamental. Es un recibo normal de casa. Eso pagaría un hogar sin subsidio. Y eso es lo que paga hoy de hecho los hogares que se salen de este nivel. ¿Cuánto pagan los grandes corporativos con este mecanismo de las sociedades de autoabasto que no pagan la transmisión, que no le pagan el respaldo a la CFE? Pues paga un peso, 1 pesos, 1.1.
1.2 pesos. ¿No es esto tan claro para toda la gente de que proporcionalmente paga más, ya ni siquiera proporcionalmente, de manera absoluta, paga más un hogar, una tienda de conveniencia, un hogar, hasta con subsidio, que estas corporaciones? Yo digo que sí, ¿no? Pues eso es todo por hoy, amigos. Les seguiré informando. Me despido. Un abrazo grande. Suscríbanse a mi canal. Es gratis. Nos vemos a la próxima. Arriba.